edición de Matices tenemos a un invitado muy especial, uno de los escritores más importantes y reconocidos a nivel nacional e internacional. ¿Quién no conoce estos títulos? Por ejemplo, Caleta. Tenemos también una de las últimas producciones que es Fábulas para niños del siglo XXIII. Estamos hablando sin duda de Gonzalo del Rosario. Con él vamos a conversar en esta edición de Matices. Muchas gracias. Muy a gusto acá, una vez más, sobre estar aquí. Estamos entre libros. Sí, siempre, es lo más importante, ¿no? Por supuesto. Gonzalo, cuéntanos un poco acerca de tu trayectoria, de tus inicios en el mundo de la literatura. Eres uno de los escritores más reconocidos, más populares aquí en la región La Libertad y de talla internacional también. Cuéntanos un poco. Eso no lo sabía, pero en realidad, bueno, yo desde muy chibolo escribo, desde muy niño, y desde adolescente comencé a compartir muchos cuentos, me acuerdo, entre amigos, entre amigas, y después ya ingresé a la universidad y comencé a conocer ya gente vinculada a la literatura también, con los cuales comencé a publicar los primeros libros, ¿no? Estudiaste en la UNT. En la UNT. Estudié literatura, educación, ¿no? Especialidad de lengua y literatura. Eres docente, somos soy colegas docente. entonces. Sí, soy profesor de literatura hasta ahora, siempre soy docente. Y ahí conocí, por ejemplo, a Oscar Ramírez, a David Navarrete, a Ricardo Calderomita, diferentes amigos, a Jules Verne, ¿no? Diferentes amigos con los cuales pude editar mis primeros cuentos, mis primeros libros, ¿no? Ahí aparece Cuentos para quemarse. Esa es la primera producción tuya. Es la primera. ¿Acerca de qué trata cada uno de los cuentos? ¿Cuántos cuentos son? Para que nuestros seguidores puedan adquirir este libro. Ya saben, Cuentos para quemarse. Háblanos un poco acerca de esta producción. Es literatura fantástica, de terror, de ciencia ficción. Hay gore, ¿no? Hay canibalismo, hay cosas muy extrañas ahí, cosas graciosas, ¿no? Pero sobre todo con humor negro. Digamos, es un libro que desde sus inicios, digamos, pegó sobre todo un poco con gente, digamos, ligada al arte, a la literatura, ligada sobre todo a la música, ¿no? Me acuerdo bandas, ¿no? Digamos, bandas tipo, no sé, amigos como Perú Salvaje, no sé, Los Escape, Azulejo, la gente, a veces, digamos, esta gente que a veces iba a la chasca y todo eso, todavía no te fines de los 2000, de 2008, 2009, comenzó a leer estos cuentos, ¿no? Comenzó a difundirse sobre todo los cuentos de Marce, ¿no? Y luego fue extraño porque 10 años después, para el 2019, fue como que absorbido un poco por el sistema, una cosa así, y terminó en un plan lector, en los planes lectores de la región, ¿no? Vamos a hablar un poco acerca del plan lector, pero antes tengo curiosidad. Acá hay un cuento titulado Taxi. Taxi es el cuento, creo que de esa época, desde 2007, 2008, cuando estaba en la universidad, es el cuento que más digamos, difundieron, ¿no? En diferentes revistas, en Lima, en Trujillo acá también, ¿no? Me acuerdo que salía por todos lados y la gente siempre que hablaba me decían, oye, ese cuento de la chica que se corta los ojos y eso, ¿no? Ese cuento de la chica que se, digamos, que está ahí con un taxista, ¿no? Medio gore, medio sádico. Y toda la gente siempre, durante mucho tiempo la gente preguntaba, ¿no? Incluso ese cuento aparece en la antología de Santa María, pues, ¿no? Esta del cuento liberteño. Y eso fue bacán, ¿no? Porque para mí es un cuento que es como una canción de rock, ese cuento casi, ¿no? Como un punk o como un rap, así, porque digamos que es muy explícito, ¿no? Entonces que haya superado un poco la barrera de lo, digamos, políticamente correcto y que un cuento como ese, un libro como ese, haya podido entrar a los planes lectores de la secundaria, probablemente sea un buen síntoma, ¿no? Quizás de ciertos cambios, ¿no? En los gustos y en la mentalidad también de la educación, ¿no? Que muchas veces era muy, digamos, represiva o muy clásica, muy conservadora, y que cuando comenzamos, digamos, previo a la pandemia, a dar talleres o a brindar talleres con la editorial Trotamundos por toda la Libertad, por toda la región, por todos los distritos de Trujillo, etcétera, los diferentes colegios, nos dimos cuenta que había una recepción muy grande, sobre todo a estos temas, ¿no? Literatura fantástica, de terror. Dirigida especialmente a jóvenes, adolescentes. Tenemos aquí, bueno, tengo en mis manos Caleta. Es una recopilación de diferentes publicaciones que has hecho tú. Me parece que lo has hecho estando en España.
Sí, Caleta es el producto de mis años de estudio allá en el máster en la Universidad Autónoma de Barcelona, el máster de literatura comparada, ¡Wow! de haber estado con el profe David Roas, ¿no? Con Teresa López Peliza, con Ana Casas. ¡Qué privilegiado! Sí, son gente que, claro, o sea, digamos, la gente que sabe del mundo académico, un poco que yo les decía, sí, ha sido el profe David Roas o Ana Casas, y me decían, Yara, ¿qué es esto? ¿No? O sea, yo cuando llegué allá, digamos, comencé a conocer un poco el mundo académico. Yo siempre más he sido como un narrador feliz, ¿no? No me interesaba tanto la teoría, pero cuando llego allá en España me doy cuenta que ahí en Barcelona, sobre todo en la Universidad Autónoma, donde estuve estudiando, analizaban pues, sobre los aliens, analizaban clases sobre Terminator, cosas sobre los Simpsons, sobre un montón de cosas, digamos, que en la actualidad lo que se denomina los estudios culturales, ¿no? Entonces yo sentí que había llegado como que en un lugar exacto, en el momento exacto, a estudiar lo que me interesaba, ¿no? Claro. Que era como que las vanguardias que estaban. Y muchos de los cuentos que salen en Caleta son historias que intervienen, por ejemplo, que salieron en el momento en que salió la pandemia, ¿no? Eso fue muy extraño, muy curioso. Que por ejemplo, digamos que hay un cuento que habla sobre una pandemia que ocurre justo, se llama Pánico por Chiclayo. ¿Cuándo lo publicaste? Salió en marzo de 2020 este libro. Este libro, y justo ahí, exacto. Justo cayó exacto, no, o sea, oficialmente lo presentamos en marzo acá, pero el libro fue oficialmente presentado en la Casa de Literatura Peruana en enero de 2020. Digamos que para el Congreso de Literatura Fantástica, ¿no? Es un libro que tiene, como te digo, zombies, que tiene extraterrestres, tiene dinosaurios. ¿Qué tal imaginación la tuya? Sí, digamos que ahí desplegué todo el aprendizaje en general que había tenido, porque la gran mayoría de esas historias las escribí en las universidades, allá en la Pompeu Fabra, en las bibliotecas. Cuando estudiabas allá. Sí, porque decía, si voy a estar acá, el tiempo que esté acá, claro, no, o sea, una cosa, ya, vivir y sentirlo todo, ¿no? Y disfrutar, ¿no? Y conocer. Tenías que desahogarte. Pero yo sentía que el mismo lugar era tan bonito y tan bacán estar en esas bibliotecas. Por ejemplo, la biblioteca de las aguas, el depósito de las aguas de la Pompeu Fabra, del campus de la Ciudadela, realmente era un lugar agradable y que te inducía a escribir. Inspirador. Sí, era inspirador. Entonces decía, no puedo desaprovechar este momento. Por supuesto. Mínimo me tengo que hacer un cuento a la semana. Y justo aparecen en ese momento que comienza a haber un fenómeno muy extraño en la literatura peruana. Que comienzan a haber editoriales peruanas que publican literatura de terror, que publican literatura de ciencia ficción, que publican literatura gore, literatura de serie B. Y yo comienzo a mandar cuentos a estas revistas, digamos, tipo Cthulhu, ¿no? Las revistas de Torre de Papel, también Tenebra, antologías, ¿no? Entonces comienzan a aparecer también las antologías. Logras publicar. Comienzo a publicar estas, y una vez que comienzan a aparecer en Perú, pero también a nivel, por ejemplo, en Argentina, en México, en España, etcétera, la revista Mamut, de mi pata Raúl Chianella, ¿no? Que es italiano, o sea, comienzan a aparecer en diferentes revistas. Digo, bueno, ya tengo un cúmulo de cuentos acá. Ahora hay que publicarlos. Son una temática, la temática sí de Caleta es digamos un poco fuerte, eso sí. Es muy crítica. No es apta para todos, entonces. Sí, bueno, o sea, digamos sí es apta para todos, pero si hay alguien que por ejemplo le ha ido las fábulas y después va a Caleta, hay un contraste. Probablemente ¿qué es esto? ¿No? Se va a chocar, cambio, ¿no? un shock. Claro. ¿Por qué Caleta? Porque por eso mismo, por el mensaje, el mensaje de mucho, digamos, hay mucha crítica sobre muchos temas actuales, ¿no? Hay críticas sobre la transfobia, hay críticas sobre los feminicidios, hay críticas también, digamos, sobre todo el tema de la literatura, digamos, académica. Claro. Entonces creo que por ahí puede causar un poco resquemor. Claro, una de tus últimas publicaciones, creo que recientes, este año. Sí, es 2021. Fábulas para niños del siglo XXIII. Me llama la atención. Te proyectaste un siglo, dos siglos. Siempre me proyecto, de hecho. Bueno, no, de las fábulas para niños del siglo XXIII es que, como te digo, estaba dando talleres por toda la libertad y muchas profesoras de primaria me decían, profesor Gonzalo, y no tiene cuentitos, porque qué bonito los cuentos para quemarse, me divertieron, pero no tienen algo más para los niños. Y yo dije, bueno, está bien. Y obviamente Mauricio, que es el editor, dijo, ya está, tienes cuentos para
Para los más niños, pero digo, pequeñitos. sí tengo una serie de cuentos que están basados en mascotas que tuve, ¿no? En mi infancia, Claro. ¿no? Entonces lo que yo quería era que en medio de la pandemia, en medio de esta crisis que hemos tenido y que estamos teniendo todavía, nos podamos, digamos, reencontrar con nosotros mismos, ¿no? Claro. A mí me sirvió mucho el momento en que escribí o que reescribí los cuentos, las fábulas estas para niños del siglo XXIII. Me sirvió mucho porque yo tuve que regresar al hogar, ¿no? Digamos, yo vivía en Lima, como 7, 8 años estaba en Lima, y regresar al hogar materno, al hogar paterno, al Para estar ahí, recordar un y poco la estar ahí infancia. un poco porque tenía que estar ahí, digamos, en una crisis, ¿no? Entonces uno tiene que estar cerca a los suyos en ese momento. Y estar en ese lugar otra vez me retrotrajo Claro. a un montón de recuerdos de infancia, un montón de recuerdos, y muy aparte también ver, por ejemplo, a mis sobrinos, ¿no? Porque ahí también está mi hermana, ver, digamos, repitiendo esos pasos, eso de jugar en la Ajá. quinta, donde ahí en el centro de Trujillo, verlos de nuevo, ¿no? Entonces Claro. me hizo recordar mucho a mis mascotas, y digamos ese ambiente familiar, ese reencuentro, Es el que reflejas acá. que en medio de la crisis que puede haber, encontrarse, digamos, con los seres humanos que uno más quiere, ¿no? Y darte cuenta de lo frágil que puede ser en cualquier momento de la vida. Es así. Entonces, Fábulas es un tributo a eso también, ¿no? Qué bueno. Hay mucho recuerdo de gente que no está también. Aparece, por ejemplo, mi padre, aparece casi como una especie de narrador de cuentos, Ah, así, mira. como el sabio de los cuentos clásicos, ¿no? Cuando era niño, mi madre y mi padre me leían muchas historias. Leíamos mucho juntos historias, muchas historias, digamos, cuentos clásicos, tipo de... Y ese es un detalle muy importante lo que tú mencionas, porque motiva mucho a la lectura el hecho de que los padres en casa les contemos historias a nuestros hijos. Eso va a motivarlos de todas maneras para que desde muy pequeñitos sientan esa afición, ese amor por la lectura, y no se convierta en una tarea aburrida, complicada o frustrante para muchos. Claro, desde muy pequeño, digamos, a mí me gustaba la lectura. Recuerdo que una vez me compraron una enciclopedia Castel se llamaba. ¿Ya? Una enciclopedia que creo que era ya desfasada incluso, ¿no? Porque estaban las banderas de la Unión Soviética, las dos banderas de las Alemanias divididas. Ajá. En ese tiempo, yo me acuerdo, y estaba esta enciclopedia, pero yo me ponía a leer, ¿no? Todo el tema de Grecia, Roma, las culturas clásicas, Egipto, me gustaba, ¿no? Todos estos temas. Cuando tendría 5 años, pero leía sin leer porque no sabía ni siquiera leer en ese momento. Veía los dibujitos, ¿no? Las fotitos. Entonces creo que el estar cerca a libros desde muy pequeño te da esa posibilidad de que no te den tanto miedo. Exacto. A la hora de afrontar los textos. Exactamente. Gonzalo, vamos a hablar ahora sí de Trotamundo, de este editorial que tiene un convenio, digamos, con el Ministerio de Cultura, y has logrado publicar algunos libros de otros autores también. Trotamundos es la editorial de Mauricio Málaga. Él, digamos, es un escritor ya de trayectoria acá en Trujillo, pero que aparte de ello es administrador de empresas. Entonces posee ciertas características que pueden ser favorables a la hora de redactar un documento, digamos, que pueda servir para tener esos trámites engorrosos burocráticos que te sirven para poder recibir apoyos del Estado, ¿no? A veces la gente, digamos, se le gana la ansiedad y no pueden continuar por una firma de pronto pierdes algo. Digamos, por los papeleos. Ajá. Entonces a veces se pierden oportunidades solamente por eso. Exacto. Luego hay gente que puede lograrlo. Entonces por ello, pues en el 2018 se ganó un apoyo del Estado, del Ministerio de Cultura, para publicar la novela Ese Camino Existe, en coedición en España, una editorial española, ¿no? Interesante. Y ese fue, digamos, uno de los primeros apoyos que tuvimos como editorial, ¿no? Una coedición de un escritor peruano como Fernando Cueto, que ganó el premio Copé de novela, una de las mejores novelas de los últimos años en el Perú, que habla justo sobre el conflicto armado interno de los años 80. Y luego, para el año 2019, ya se logró otro apoyo, ¿no? Que fue esto de tener un proyecto de libros orientados al plan lector.
Interesante. digamos, de libros orientados, pero no a plan lector, digamos, de colegios que puedan costear libros de más de 50 soles, no, sino plan lector plan económico, popular, digamos. un plan lector económico, con libros de no más de 10 soles. Claro. Libros, digamos, accesibles a todos. Y han llegado, y Trotamundo ha llegado a diferentes lugares de la región de la Sí, Libertad, me hemos contabas. estado, a raíz de que muchos de nuestros libros fueron incluidos en el plan interregional, eso nos ha permitido llevar nuestros talleres, talleres de escritura creativa, de poesía, de cuento, talleres para motivar a la lectura en el caso de los profesores, para los estudiantes. A diferentes ¿no? provincias. A diferentes, hemos estado en Huamachuco, hemos estado en Chepén, en Trujillo hemos estado prácticamente en todos los distritos, en todas las provincias. Entonces, prácticamente nosotros, nuestra labor no solamente es editar libros, no solamente buscamos editarlos, sino que también difundir la cultura. Claro. Y dentro de esta edición hay muchos autores que son parte de Trotamundo, autores de la región La Libertad. Y uno de los títulos que ha producido Editorial Trotamundo precisamente es Casetera Perú, que ha llamado mucho la atención aquí a nuestro productor César Esposorio. Háblanos un poco sobre este texto, Antonio Valdeos. Este es un texto muy bacán, que probablemente sea el libro revelación del año, porque es un libro que rinde tributo al rock peruano. Ajá. Eso es lo curioso, hay canciones, cada capítulo, bueno, cada cuento, por separado el libro, tiene canciones de Dolores de Lirio, de Leucemia, de Rafa Raez, ¿no? de G3, de Por Hablar, Ni Voz Ni Voto, Inyectores, de Acepán. O sea, bandas que la gente, digamos, millennials, nacidos entre los 80s y 90s, de todas maneras van a reconocer, ¿no? Por supuesto. Y por eso ha pegado mucho este libro, sobre todo ha pegado mucho entre los jóvenes. Sobre todo en los que les gusta el rock. Ajá. Se venden discotiendas. Mira, interesante. Eso es lo curioso, ¿no? Vamos a combinar la música ahí con la literatura. Claro. Vallejito, versos y humor. Este es un libro muy bacán de Carlos Davida, es una revisión que hemos hecho muy ordenada con Carlos Davida, que es el ilustrador de Otorongo, ¿no? Es un ilustrador de humor político ya de años, siempre un viejo amigo, y este libro pues tiene las versiones de los poemas de César Vallejo en ilustración, ¿no? Una ilustración apta para niños, sobre todo para motivar a los pequeños, para iniciar en la lectura. Para iniciar en la lectura a los pequeños, ¿no? Y sobre todo la lectura de Vallejo. Ajá, de todas maneras me lo llevo para los pequeños de la casa. Y el fantasma que no sabía decir, interesante. Ese es un libro que gusta mucho, la portada la hizo Ale Torres, que es una artista trujillana también, y es un libro que cuenta la historia de un fantasmita que estaba tratando de buscar cómo asustar a la gente porque era demasiado bonito para dar miedo, ¿no? También es para niños. Es un buen libro para motivar, sobre todo en primaria, ¿no? Niños que tienen entre 8, 10, 11 años y que quieran leer, porque tienen muchas ilustraciones muy bonitas. Claro. Bien, muchísimas gracias, Gonzalo del Rosario, por habernos cedido un poco de tu tiempo y haber conversado con nosotros aquí en esta edición de Matices. Deja un saludo, por favor, para todos nuestros seguidores y la dirección de Trotamundo para que puedan visitarte. Claro, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias aquí a Matices por la nota. Ha sido muy divertida, muy entretenida y sobre todo visiten acá la Casa Trotamundos, ¿no? En René Descartes 477. Vamos a iniciar un taller de escritura creativa, de cuentos de terror. Pueden inscribirse todavía. Aquí en el Facebook, búsquenos en el Facebook de Trotamundos. Vamos a tener taller de cómo escribir cuentos de terror y también cómo escribir cuentos para niños, fábulas para niños también. Lo voy a dictar. Y también vamos a tener un ciclo de cine peruano. Wow. Comienza con Videofilia también. Esta semana, la primera semana de agosto, el primer viernes de agosto, vamos a tener acá una proyección de la película Videofilia, ¿no? Que es una película, digamos, casi de culto, ¿no? En Lima, sobre todo. Ajá. Gracias Gonzalo. Entonces ya saben, aquellos interesados en seguir los talleres de literatura de Gonzalo del Rosario, ya saben cómo ubicar y poder participar de estos interesantes talleres. Y hasta aquí esta edición de Matices. Nos vemos el próximo domingo y ya sabes, si te gustó este video, no olvides darle un like y compartir.